Bien, vamos a iniciar entonces la clase de contabilidad. Cristel Guadalupe no ha entrado, ¿verdad? Dayanara, tampoco. Elisa, tampoco. Gisela, Presente. Kaylin, Noemí, Presente. Kenzie, Daniela, Presente. Lucila, Presente. María José, Presente. Yorleni, Presente. Alessandro, Alessandro, Presente. Axel, Presente. Carlos Daniel, Presente. Carlos David, Presente. Pedro, bien, ¿quién entró después de que pasé la lista? Elisa, profe. Bien, Elisa, solamente va. Entonces, voy a dar inicio porque quiero explicarles, a ver si nos alcanza el tiempo para comenzar la parte práctica. Les había pedido que ustedes leyeran de su libro de texto desde la página 35. Comienza el tema de los libros contables. El tema entonces de los libros contables nos menciona que los principales o los libros contables que son obligatorios son el libro diario, el libro mayor y el libro de balances, debiendo numerar a cada uno de sus folios. Numerar significa, o foliar significa que en la parte de arriba de cada una de las páginas que utilizamos, ya sea como libro diario mayor o libro de balances, debe ir colocado un número, ¿verdad? Iniciando desde el folio número 1 hasta finalizar en la última página. Depende de cuántos folios tenga el libro, ¿verdad? Ya pueden ser 20 o 30, dependiendo del número de páginas del libro que ustedes hayan comprado. Entonces, ahí nos menciona eso, ¿verdad? De que son 3 libros los que vamos a ver y que esos 3 libros son obligatorios para todo comerciante que debe llevar una contabilidad en su negocio. Los libros contables deben llevarse en castellano, con claridad, por orden progresivo de fechas, sin blancos, o sea, sin dejar espacios ni hojas en blanco ni nada, ¿verdad? O interpolaciones, sin tachaduras y sin presentar señales de haber sido alterados, sustituyendo o arrancando folios o de cualquier otra manera. O sea, una vez que usted ya folió el libro y fue autorizado, que quien lo autoriza es la alcaldía municipal, en cualquier lugar en donde usted tenga un negocio o exista un comerciante, debe de llevar estos 3 libros a que sean autorizados en la alcaldía municipal y obviamente entonces les está diciendo aquí que debe ir en orden, que no debe dejar espacios, no debe de haber interpolaciones, no pueden haber tachaduras, no pueden arrancarse los folios, por eso se enumeran las páginas. Una vez enumeradas no hay manera de arrancar un folio sin que no se note que falta una página, ¿verdad? Entonces esas cosas yo las saqué de la página 135 en adelante y aquí pues hay un poquito ya más ya está como resumido, pero ustedes todo este contenido lo tienen en su libro de texto. Entonces ahí ustedes lo que pueden hacer después es ir subrayando lo que ven que es más importante, que yo ya lo saqué aquí y que ustedes lo tienen en su libro, ¿verdad? Para que no tengan que estudiar todo lo del libro, sino que ya aquí está ya resumido. Entonces, tenemos en primer lugar el libro de balances. En este se registran los balances, tanto el inicial como los sucesivos.
Ya vimos nosotros en un ejercicio de los esquemas T que por lo general un comerciante o una sociedad comienzan con un balance inicial, ¿verdad? Que son las cuentas que hasta en ese momento tienen abiertas, ¿verdad? O existen. Se comienza siempre con un balance inicial. Además, se registra en este libro el estado de resultados, las balanzas de comprobaciones que se hacen periódicamente y todas las balanzas que se realizan en el proceso de liquidación. O sea, todo lo que son balanzas va en el libro de balanzas. Libro diario. Se registra en orden cronológico y en forma progresiva cada una de las operaciones que diariamente se realizan en la empresa. Tiene por objeto hacer una narración de las operaciones realizadas cada día. En este libro diario, entonces, debe existir o cada libro debe contener lo siguiente: la fecha de la operación, año, mes y día. Tiene que ir todo eso en la fecha, ¿verdad? Número de orden de la partida, asiento u operación, o sea, desde la partida número 1, número 2, en orden consecutivo. Nombre de las cuentas cargadas y abonadas con respectivo importe, o sea, con la cantidad. Nombre de las personas o entidades que intervienen en la transacción, a eso le llamamos subcuentas. Descripción de las operaciones, eso se llama sinopsis, y la sinopsis debe de contener nombre y número de los documentos que amparan la transacción, condiciones en que se realizó la transacción, si fue al crédito o fue al contado. Esta sinopsis es como una pequeña explicación de por qué se hizo la partida, ¿verdad? Estas partidas pueden clasificarse como partidas simples o partidas compuestas. Aquí aparece entonces cuál es una partida simple. La partida simple es aquella que contiene una sola cuenta cargada y una sola cuenta acreditada. En ese caso decimos entonces que el asiento es simple. Si tiene más de una cuenta cargada o más de una cuenta acreditada, entonces o se presentan varias cuentas cargadas y varias cuentas acreditadas, entonces se le llama asiento compuesto. También existe la partida de apertura o asiento de apertura, que esta es la que se hace, la primera que se hace cuando la empresa o el negocio está arrancando. Inicia con una serie de recursos y algunas veces con deudas y obligaciones. Esta situación se presenta en el balance inicial o documento que he registrado en el libro de balances. Luego estos valores se registran en el libro diario en forma de partida o asiento denominado por ser la primera como asiento de apertura. En esta partida se cargan todas las cuentas del activo, se acreditan las cuentas del pasivo, dependiendo de los que la empresa tenga, ¿verdad? Y si no tiene cuentas de pasivo, entonces aparecería únicamente las cuentas del activo y las del patrimonio, ¿verdad? En caso de no existir en ese momento deudas, porque como es de apertura, de repente entonces la empresa no tiene ninguna obligación en ese momento o ninguna deuda. Aquí, por ejemplo, esto es un ejemplo de una partida de apertura. Les dice: Comercial El Rinconcito de Eli inicia operaciones con 200,000 empiras aportados por el dueño, que entrega en efectivo el 50% y el resto en mercaderías. Esto es un ejemplo de cómo se hace una partida de apertura. Entonces aquí nosotros necesitamos, aquí no aparece fecha, le vamos a poner entonces aquí con fecha 15 de abril. De este año. Entonces aquí, este rayado que está aquí, que ustedes lo van a hacer en todo el libro, o sea, desde que inicia la página, desde el momento en que usted abre su libro, en donde inicia su página, usted comienza rayando así y raya hasta abajo, ¿verdad? Hasta donde termina el libro. No van a rayar solo este pedacito. Aquí solo, como solo era un ejemplo, yo solo rayé este pedacito, pero ustedes deben de rayar la página completa. Entonces, lleva fecha, descripción o detalle, folio, parciales, debe y haber. Los parciales se utilizan solo cuando existen subcuentas. Si no, solo se utiliza el debe y el haber. Entonces,
Aquí va en la fecha, dice que tiene que llevar el día, en este caso 15 de abril, que es el mes 3 del 2021. Antes de colocar las cuentas cargadas o las cuentas acreditadas en el centro, nosotros colocamos la descripción de que se trata de una partida. Y le colocamos partida número... Me deja. Ok, partida número 1. No sé por qué no me permite colocar bueno, vamos a colocarle entonces. Partida número 1. Se abrevia, ¿verdad? Se coloca partida. Aquí pueden colocarle la N o le pueden colocar el numeral. Y la partida, entonces, en primer lugar, las cuentas cargadas van primero. Todas las cuentas cargadas. Estas cuentas se hacen de la misma manera en que les explicaba las operaciones en esquema T. Entonces nosotros decimos cuáles son las cuentas que van cargadas, o sea que van a ir en el lado del debe. Y en este caso, como no aparece lado derecho y lado izquierdo, sino que aquí dice debe, aquí van las cuentas cargadas, y a ver, aquí van las cuentas acreditadas. Entonces, iniciamos desde donde nos permite en este caso el cursor, ustedes al inicio de la línea, pegadito, por favor. Y en este caso, entonces, como dice que inició operaciones con 200,000, que fue aportado por el dueño que entregó 50% en efectivo y 50% en mercadería. Según la operación, esto que tenemos aquí nosotros lo asignábamos anteriormente y le colocábamos como transacción número 1 y decíamos caja, si lo recibimos en efectivo es caja. Entonces, son 100,000 en caja, ¿verdad? Después decimos que el resto fue en mercadería. Entonces, como es la primera vez, decimos que la cuenta que vamos a utilizar es inventario de mercaderías. Con 100,000, porque dice que fue el otro 50%. Y luego, tiene que aparecer las cuentas que van acreditadas, que en este caso puede ser que existan pasivos o que no existan. En este no existen porque no dice que hay ninguna deuda, sino que estos 200,000 fueron aportación del dueño. Por lo tanto, la cuenta que vamos a colocar acreditada es capital. Solo capital porque como no es sociedad, no se le puede colocar capital social. Entonces, en este caso es capital. Entonces decimos, aumenta caja, aumenta inventario y aumenta capital. Esto es lo mismo que nosotros aprendimos a hacer la semana pasada, pero ahora lo vamos a hacer en la partida. No es esto que yo coloqué aquí no es necesario que ustedes lo realicen en su ejercicio, sino que lo pueden hacer de una sola vez aquí. Entonces, pero primero van las cuentas que van en el debe. Entonces, caja en el debe va a aparecer con 200,000. Colocamos la L de lempiras en primer lugar porque iniciamos la columna y lo hacemos lo más pegado posible aquí, ¿verdad? Donde va a ir el punto y a este lado se agregan los ceros. 0, 0. Pues aquí tiene que ir el punto y aquí en este lado se agregan los 2 ceros de los centavos, ¿verdad? Después, entonces, la siguiente cuenta que aparece es inventario de mercaderías. Y la colocamos entonces abajo de los 200,000. Ya no colocamos la L porque ya solo la vamos a colocar una vez. Ay, aquí eran 100,000, perdón.
Y le colocamos entonces los otros 100,000 lempiras que recibimos, porque dice que 100,000 fueron recibidos en efectivo, por eso están en bancos, y los otros 100,000 fueron recibidos en mercadería. Lo que dio el dueño fueron mercaderías. Entonces, en total, tenemos 2 cuentas cargadas. Y nos falta la cuenta acreditada. Para establecer la diferencia entre las cuentas cargadas y las cuentas acreditadas, dejamos una sangría, es lo que se llama aquí, que es dejar un espacio, y colocar la cuenta que va acreditada. Esto es para diferenciar las cuentas cargadas de las cuentas acreditadas, y siempre lo deben hacer. Entonces, acreditamos, perdón, aquí, capital. Diga. ¿Qué es eso de la sangría ese? Es el espacio nada más, el espacio que dejamos para diferenciar la cuenta cargada de la cuenta acreditada. A eso se le llama sangría. Bien, ahí, eso sería entonces, esto es una partida. Y la partida siempre debe de cuadrar, decimos nosotros, que es que el debe y el haber me den lo mismo, porque de eso se trata la ecuación contable, ¿verdad? De que nosotros tengamos la misma cantidad en el activo y la misma cantidad en el pasivo y patrimonio. Entonces, en este caso tenemos 200,000 en el activo y 200,000 en el patrimonio. Por lo tanto, estamos diciendo que la partida cuadra, ¿verdad? O sea, que aunque la cantidad aquí está dividida en 2 partes o en 2 cuentas, pero al sumarlas me tiene que dar lo mismo que me da en el haber. Y esto es un ejemplo también de una partida compuesta porque tiene 2 cuentas cargadas y una cuenta acreditada. Otra cosa importante es que después de que ustedes hagan la partida, ustedes deben de subrayar las partidas. Y les dice dentro, más adelante van a ver que todas las cuentas deben de llevar doble raya. Las cuentas llevan doble raya, dice, y las subcuentas llevan una sola raya, una sola línea. Aquí no había ninguna subcuenta. Entonces, esto era un ejemplo de un asiento de apertura. Yo aquí no le puedo poner doble línea, pero acuérdense que ustedes lo hacen a mano. Por lo tanto, entonces con su regla, porque están haciendo las cosas a la carrera y las están haciendo mal, con su regla le pasan doble línea a caja, doble línea a inventario y doble línea a capital. Y entonces, para que la partida pueda decir que está terminada, o sea, que una partida finalizó y podemos iniciar con la otra, entonces falta la sinopsis. La sinopsis dice que es una explicación de lo que hicimos en la partida. Entonces únicamente volvemos a leer qué fue lo que hicimos. Registramos el inicio de operaciones de comercial El Rinconcito. Entonces escribimos aquí para registrar inicio de operaciones de comercial El Rinconcito. Eso es entonces una partida. Ahí ya está finalizada. Es un ejemplo de asiento de apertura, porque solo se hace una vez. O sea, la cuenta de capital casi siempre solo aparece una sola vez en los mayores, porque se registra únicamente cuando estamos iniciando operaciones. Pero también de repente, si hay alguna aportación extra del dueño, entonces también podría registrarse de repente en medio de alguna fecha diferente, ¿verdad? Que no sea en la de apertura, en la primera, en la partida número 1. Bien, entonces esto es un ejemplo. ¿Entendieron cómo se hace una partida? ¿O tienen alguna duda de alguna cuenta o por qué las ubicamos ahí o algo que quieran preguntar ahorita? ¿Sí entendieron? Aquí recuerden que les decía que cuando ustedes están haciendo las partidas en la parte de aquí, de arriba, ustedes le van a colocar
folio. Entonces, cuando ya ustedes estén trabajando aquí, ustedes le van a colocar folio y le van a colocar el número. En este caso, este sería el folio número 1. Folio número 2, perdón, porque dentro de la explicación que ustedes tenían en el libro, les dice que en el folio número 1 va a ir la autorización y les da un ejemplo de cómo es la autorización, que esa la llenan en la alcaldía. Entonces, ese folio número 1 va a la autorización y luego en el folio número 2 comienzan las partidas. Entonces, esto es un ejemplo. Acuérdense que para rayar ustedes tienen que rayar todo y que no debe de existir espacio, les dice, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir? Que inmediatamente de haber terminado esto, aparecería aquí la partida número 2 con la fecha siguiente, que puede ser en el mismo día o puede ser el siguiente día, ¿verdad? Luego aparecen las partidas o asientos de cierre. Esta les dice que se hacen al final de cada periodo de operación, quiere decir que se hacen el 31 de diciembre, ¿verdad? Después de presentar los estados financieros, se hace para cerrar momentáneamente las cuentas, contiene las cuentas y valores del estado de situación financiera, y para cerrarla, porque dice que es partida de cierre, lo que se hace es que todas las cuentas del pasivo se cargan, dice, las cuentas del pasivo y del patrimonio, y se acreditan las cuentas del activo. Con eso, entonces, cuando realizamos mayorización, podemos ver que los saldos nos quedan en 0, pero nos dice que es en forma momentánea. Solo es para cerrar el año contable y luego el 1 de enero se vuelve a reaperturar. A esto le llamamos partida o asiento de reapertura. No es el mismo asiento de apertura. El de apertura es cuando nosotros iniciamos operaciones y es con el capital. El asiento de reapertura es el que se hace a inicio de cada periodo de operaciones, o sea, se hace el 1 de enero y se hace para abrir nuevamente las cuentas que momentáneamente quedaron saldadas y contiene las cuentas y valores del estado de situación financiera del año anterior, cargando las cuentas del activo y acreditando las del pasivo y el patrimonio. O sea, lo que hicimos aquí lo hacemos al contrario. Este era para cerrar el 31 y este para abrir el 1. Aquí las cuentas del pasivo las cargábamos y aquí cargamos las del activo. Aquí acreditábamos las del activo y aquí acreditamos pasivo y patrimonio. Lo contrario, entonces, que solo se hace porque en este caso se cerró un año contable y en este se abre un nuevo año contable. Pero las mismas cuentas que aparecían aquí vuelven a aparecer en el asiento de reapertura. Luego aparecen las cuentas colectivas o de control. Algunas cuentas se refieren a varias personas, entidades o conceptos tales como bancos, clientes, proveedores, documentos por cobrar, documentos por pagar, deudores varios, gastos de venta, gastos de administración, gastos y productos financieros y otros gastos y productos financieros. Estos son las cuentas que tienen cuentas de control. Estas cuentas que están aquí, que son cuentas de activo y cuentas de pasivo, aparecen de ambas, tanto de activo como de pasivo. Estas entonces, por lo general, tienen cuentas de control, que son cuentas que se refieren a personas, dice, o a entidades. Entonces, a estas se le llaman cuentas colectivas o de control, porque involucran a varias personas, entidades o conceptos. A cada una de las personas, entidades o conceptos que forman parte de una cuenta colectiva se le llama subcuenta. Aquí aparece lo de la subcuenta, ¿verdad? Así, por ejemplo, Banco Atlántida sería una subcuenta de bancos. Por eso les dice que bancos es un ejemplo de que contiene cuentas colectivas o cuentas de control, ¿verdad? Entonces, la cuenta normalmente que nosotros usamos es bancos, pero cuando en el ejercicio nos está mencionando en dónde tiene la cuenta de cheques o la cuenta de ahorros el banco, la empresa, recuerden que la mayoría de las empresas no trabajan con un solo banco. Entonces, por eso es indispensable que después de la cuenta aparezca el nombre de la subcuenta o del banco por la cual estamos dando un cheque o a donde estamos depositando.
porque nosotros decimos se deposita el dinero en efectivo, se deposita en el banco y decimos en qué banco. Entonces, cuando nosotros cargamos la cuenta, decimos aumentó bancos, pero también tenemos que decir a qué banco mandamos ese dinero. Entonces, ahí aparece la cuenta de control, que sería, este es un ejemplo, Banco Atlántida, y aparece, entonces le debemos de colocar la cantidad que depositamos en Banco Atlántida o que retiramos de Banco Atlántida, ¿verdad? Otro ejemplo, Pedro Rubio es una subcuenta de clientes. En este caso también nosotros sabemos que las empresas, la mayoría, tienen clientes porque dan productos al crédito. Entonces nosotros no solo podemos decir, nos deben 100,000 lempiras. También nosotros necesitamos tener un registro de cómo están divididos esos 100,000 lempiras. Ah, entonces puedo decir, Elisa me debe 10,000, Gisela me debe 50,000, Kaylee me debe 20,000. Entonces, la suma de todo eso es lo que hace la subcuenta o cuenta de control para determinar que el saldo de clientes está correcto o que lo puedo registrar y que lo tengo determinado cuánto me debe cada uno. Entonces, estos son subcuentas. Las subcuentas se anotan inmediatamente después de la cuenta y se subrayan con una sola línea, y las cuentas con 2 líneas, que era lo que les había dicho, ¿verdad? Doble línea para las cuentas y una línea para las subcuentas. Luego los libros mayores, una vez que se han registrado las operaciones en el libro diario, son trasladadas al libro mayor y a esto se le llama mayorización. El libro mayor es aquel en el cual figuran las diferentes cuentas del activo, pasivo, capital y de las cuentas de resultados. Se establecen para trasladar las operaciones del libro diario. Este libro nos proporciona los saldos de las cuentas para hacer los diferentes balances. El rayado de este libro es este que aparece aquí. No es igual al del libro mayor, al del libro diario, perdón. Aquí aparece partida y aparece folio. Entonces aquí en la parte de arriba nosotros colocamos, hacemos una de estas por cada cuenta. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos mayorizar esta partida que yo hice aquí, entonces yo tendría que abrir una cuenta para caja. Entonces decimos cuenta caja. Esa es la cuenta que yo acabo de abrir. ¿Está en qué folio? Tendría que colocar aquí que aparece en el folio número 2, porque es otro libro, no es el mismo libro diario, ¿verdad? Colocamos la fecha que aparece en la partida. La misma fecha debe de llevar. Entonces el 15. Concepto dice. Vamos a escribir aquí entonces, ¿qué estamos registrando? Inicio de operaciones. ¿En qué partida se inició operaciones? En la partida número 1. ¿En qué folio está la partida número 1? Está en el folio 2. Folio 2 de aquí, ¿verdad? Este. En el folio 2, en la partida número 1, se encuentra la cuenta de caja. ¿En dónde se encuentra? En el debe. ¿Con qué cantidad se encuentra? Con 100,000. Lo único entonces que yo voy a hacer aquí es copiar, que se encuentra en el debe con 100,000 lempiras. Siempre pegado. Y debe de llevar el 00, ¿verdad? En el haber no hay nada. Este saldo lo que me va a registrar es la primera vez solo lo voy a trasladar. Traslado que mi saldo en caja en este momento solo son 100,000 lempiras porque no tenía nada más. Y esto es un ejemplo de que hay que hacer una de estos por cada cuenta. Entonces, en este caso sería, por una partida, tendría que abrir yo 3 mayores. Uno para caja, uno para inventario de mercaderías y otro para capital. Entonces, esto es el ejemplo de cómo se hace el libro mayor. Luego, los libros auxiliares les dice que se utilizan, pero que no son de carácter obligatorio, pero que es importante porque nos dan información pormenorizada sobre la información que queremos, ¿verdad?
Los libros o registros auxiliares no tienen un carácter obligatorio, pero se llevan con objeto de analizar en todo su detalle las operaciones que en forma resumida se han registrado en las diferentes cuentas. Formas y rayados de los auxiliares. En términos generales se pueden llevar en tarjetas, en libros, en empastados, hojas sueltas. Como no es obligatorio, entonces usted lo puede llevar en cualquiera de esas maneras que dice ahí, ¿verdad? En hojas sueltas, en un libro, en tarjetas, como le convenga más a la empresa. Aquí hay un ejemplo de cómo de cómo se lleva normalmente. Se le coloca el nombre de la subcuenta, la dirección, la cuenta a la que pertenece la subcuenta y se coloca el número de folio, ¿verdad? Y entonces, si son varias, al final lo que se hace es una relación, dice, una relación de la cuenta. En este caso dice una relación de bancos. Si hubieran más bancos, se colocan todos los bancos, se colocan el saldo y al sumar todos estos saldos, me tiene que dar lo mismo que yo tengo en el mayor general de bancos. Eso entonces es la parte teórica de qué son los libros contables. Ahí estamos finalizando con lo importante de la lectura, ¿verdad? De todo, desde la página 135, todo lo que tenían que haber leído ustedes, de qué es una partida, qué es un libro mayor, qué es un libro de balances, qué son los libros auxiliares. Aquí ya está resumido. Entonces, ya con esto quiero dar inicio a la parte práctica, pero ya se nos va a acabar el tiempo. Mire yo que ya se nos iba a acabar. Entonces, si se termina, pues ahí vamos a dar por finalizada la clase y continuamos el martes que tenemos la clase. Pero voy a intentar explicarles ahorita una parte de la parte práctica. Aquí. Aquí hay un ejemplo de cómo se hacen las partidas. Aquí sí lo tengo con doble línea. Y vean aquí. Aparecen las operaciones van a aparecer así como aparecían en el esquema T que hicimos. Les va a aparecer qué ocurrió en la operación y ustedes tienen que hacer la partida. Aquí les dice, el 3 de marzo de 2019 se constituye legalmente comercial el Tigre SDRL. Esta es una sociedad, siendo sus socios Amanda Lone y Denis Soto, quienes aportaron los recursos siguientes. Aquí hay un inventario de 215,000, mobiliario 125 y en efectivo 180. Aquí aparecen entonces las cuentas del activo. La partida entonces, recuerden que aquí lleva folio número 2. Aquí la fecha, 3 de marzo 2019. Partida número 1. Y las cuentas. Cuentas de activo primero, ¿verdad? Porque son las que van a ir en el debe. Inventario de mercaderías, tengo 215,000. Mobiliario, tengo un valor de 125,000. Y en caja, que es lo del efectivo, tengo 180,000. Aquí tengo entonces tres partidas en el debe. ¿Cuáles son entonces las cuentas que voy a colocar en el haber? Si ustedes se fijan aquí en el ejercicio no me dicen nada más, solo aparecen esas tres cuentas. Entonces, automáticamente, si me está diciendo que los socios aportaron los recursos, significa que no hay ninguna cuenta de pasivo, pero sí hay cuenta de patrimonio, que es capital social. Entonces es la que va a ir en el haber con el total que son 520,000. Y recordando siempre que deben de colocar, de sumar. Ustedes suman todo lo que tienen en el debe a ver si les da lo mismo que colocaron en el haber. Siempre tiene que dar lo mismo. Siempre. Y en este caso, como son dos socios, entonces aquí después del capital social yo voy a colocar a las subcuentas, que son los socios, Amanda Lone, y la cantidad que aportó Amanda Lone, que son 260,000. Y Denis Soto, que aportó también 260,000.
porque ellos aportaron en partes iguales, dice, ¿verdad? Aquí me dice el ejercicio que aportaron estos 520,000 en partes iguales. Quiere decir que cada uno aportó 260,000. Para terminar con la partida, entonces, cuando coloco esto, que es la sinopsis, y le coloco aquí que es por constitución de comercial El Tigre SDRL. Recuerden, las cuentas del debe deben ir pegadas a la línea y las cuentas del haber, para poder identificar las cuentas cargadas de las cuentas acreditadas, se les deja este espacio que llamamos sangría y le colocamos las cuentas acreditadas, que puede ser una o más. Aquí en este ejercicio había solo una acreditada, pero sumaba lo mismo que las 3 cuentas cargadas. Otra transacción. El 5 de marzo se pagan gastos por constitución por 7,500 lempiras en efectivo. Ok, esa es la partida número 2. Le coloco la fecha, 5 de marzo. La cuenta, ¿cómo sé yo que se llaman gastos de constitución? Porque al principio, en contabilidad básica 1, nosotros vimos que los gastos por constitución se llaman gastos de constitución. Los gastos de constitución van en el debe con 7,500 porque son